Carlos, el novio de mi madre, tenía esa fuerza tranquila que hacía que todos lo escucharan. A sus 32 años, su presencia llenaba cualquier espacio, pero no era solo eso. Cuando me miraba, sentía que veía partes de mí que yo mismo escondía. Aquella noche, con mi madre fuera de Madrid, él llamó a mi puerta. ¿Siempre te escondes del mundo?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. No respondí, pero no cerré la puerta. Y en ese instante, algo en mí cambió para siempre. Tenía 21 años y vivía atrapado en un rincón de Madrid, en el apartamento de mi madre. No por elección, sino porque no había otro lugar al que ir. La universidad no funcionó, abandoné tras un año de sentirme fuera de lugar. Me pasaba los días siendo invisible, esquivando miradas, temiendo que alguien descubriera quién era realmente. Sargué en un mundo que te señala con el dedo no era fácil. Mis amigos, si es que podía llamarlos así, hacían bromas que cortaban como cuchillos. Sé hombre, decían, sin saber cuánto dolía. Mi madre, ocupada con su vida, apenas notaba mi silencio. Entonces llegó Carlos. Apareció hace unos meses, con su seguridad natural y una forma de hablar que te hacía sentir importante. No era como los otros novios de mi madre, esos que apenas me dirigían la palabra. Él notaba cosas, como me escapaba de la mesa tras la cena, como evitaba sus ojos. Al principio, pensé que solo era amable, pero había algo más. Una noche, mientras yo estaba encerrado en mi cuarto, él llamó suavemente. Propuso jugar a un videojuego que vio en mi escritorio. No era gran cosa, pero pasamos horas riendo, hablando de todo y de nada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Esa conexión creció rápido, casi sin que me diera cuenta. Carlos empezó a preguntar por mi día, a interesarse por las fotos que editaba en mi portátil, a traerme café cuando me veía despierto hasta tarde. Eran gestos pequeños, pero para alguien que se sentía invisible, eran todo. Me hacía sentir que existía, que mi voz importaba. Sin embargo, cada mirada suya, cada conversación, traía una corriente de tensión. Sabía que él era el novio de mi madre, que cualquier cercanía era un terreno peligroso. Pero no podía evitarlo, su atención era como un faro en la niebla. Una noche, mi madre se fue de viaje por trabajo. La casa quedó en un silencio extraño, solo roto por el sonido de los platos que Carlos lavaba en la cocina. Me senté en el sofá, fingiendo ver una serie, pero mi mente estaba en él. Entonces, él se acercó con 2 vasos de vino y una sonrisa suave. No dijo mucho, pero su pregunta llegó como un golpe, quería saber si alguna vez había sentido algo verdadero por alguien. Dudé, mi pecho apretado por la verdad que escondía. Le conté, en voz baja, que nunca me había atrevido a querer a nadie, no porque no quisiera, sino porque el mundo me hacía sentir que estaba mal. Él asintió, sus ojos fijos en los míos, y murmuró que entendía, que nadie debería sentirse solo por ser quien es. Esa noche, la distancia entre nosotros se desdibujó. No hubo gestos imprudentes, pero sus palabras, su forma de escucharme, encendieron algo que no podía ignorar. Cuando me levanté para ir a mi cuarto, él me siguió hasta la puerta. No tienes que esconderte, Alejandro, dijo, su voz cargada de una sinceridad que me desarmó. No respondí, pero dejé la puerta entreabierta. No sabía si quería que entrara o que se fuera. Lo único que sabía era que, por primera vez, alguien veía al verdadero yo, y eso me aterrorizaba tanto como me liberaba. La ausencia de mi madre ese fin de semana abrió una puerta que no podía cerrar. Carlos y yo pasamos horas juntos, como si el tiempo se detuviera. Cocinar juntos, ver series, compartir risas, todo parecía inofensivo, pero cada momento llevaba un peso que ninguno de los dos nombraba. Él me preguntaba por mis sueños, por qué abandoné la universidad, por qué siempre parecía estar escapando. Yo, que había aprendido a guardar silencio, me sorprendí respondiendo con verdades que nunca había dicho en voz alta. Le conté cómo me sentía atrapado, cómo temía que mi identidad como gay me definiera ante un mundo que no perdonaba. Carlos escuchaba con atención,
sin juzgar, y eso me hacía querer contarle más. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino, la conversación se volvió más íntima. Sentados en el sofá, a pocos centímetros de distancia, le confesé que nunca había estado con nadie, no por falta de deseo, sino por miedo al rechazo. Él no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el vaso, y por un momento sentí que había cruzado una línea. Luego, en voz baja, admitió que él también había sentido cosas que no podía explicar, cosas que lo confundían. Pero añadió que no podía actuar sobre ellas, no mientras estuviera con mi madre. Sus palabras fueron un golpe, lo que sentía por él no era solo admiración, era algo más profundo, algo que dolía por ser imposible. Esa confesión cambió el aire entre nosotros. No hubo promesas ni gestos imprudentes, pero la tensión creció como una cuerda a punto de romperse. Carlos empezó a mantener cierta distancia, evitando quedarse a solas conmigo demasiado tiempo. Sin embargo, sus pequeños gestos, un café dejado en mi escritorio, una mirada sostenida un segundo de más, decían lo que sus palabras callaban. Yo, por mi parte, luchaba conmigo mismo. Sabía que lo que sentía era peligroso, no solo por mi madre, sino por lo que significaba para mí mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, imaginaba un mundo donde no tuviera que esconderme, pero la realidad me devolvía al silencio. El drama llegó sin aviso. Una tarde, mientras regresaba de la tienda, noté las miradas de los vecinos. Una mujer del edificio, siempre con su curiosidad afilada, me detuvo en el portal. Con una sonrisa tensa, insinuó que había visto a Carlos entrar a nuestra casa más veces de lo habitual cuando mi madre no estaba. Solo digo que tengas cuidado, Alejandro, dijo, su tono cargado de juicio. No respondí, pero mi estómago se apretó. Las palabras de la vecina no eran solo curiosidad, eran el comienzo de un rumor que se extendió como fuego. Al día siguiente, escuché susurros en el pasillo. Ese chico siempre está con el novio de su madre, qué raro. No es normal, ¿verdad? Las miradas de los vecinos se volvieron cuchillos, y cada una cortaba un poco más profundo. Carlos también lo notó. Una noche, mientras lavaba los platos, mencionó que alguien del edificio le había hecho un comentario extraño, preguntándole por qué pasaba tanto tiempo conmigo. Intentó restarle importancia, pero su voz temblaba ligeramente. Me aseguró que no diría nada que alimentara los rumores, pero sus ojos evitaban los míos. La culpa y el miedo empezaban a pesar sobre él, y yo lo sentía en cada palabra no dicha. Aunque no lo admitiera, la idea de traicionar a mi madre lo carcomía, y los rumores no hacían más que avivar esa lucha interna. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que sentía. Cada encuentro con Carlos, por breve que fuera, encendía algo en mí que no podía apagar. Pero también me aterrorizaba. ¿Y si los rumores llegaban a mi madre? ¿Y si alguien del barrio decidía confrontarnos? La ciudad, que siempre me había parecido un refugio, ahora se sentía como una jaula. Los susurros de los vecinos no eran solo chismes, eran un recordatorio de que, en un lugar como este, ser quien era podía costarme todo. Y sin embargo, cada vez que Carlos me miraba, sentía que valía la pena arriesgarlo. Los rumores se convirtieron en una sombra que nos perseguía. Lo que empezó como susurros en el portal del edificio se transformó en un murmullo constante que llegaba a cada rincón de nuestro barrio en Madrid. Los vecinos, con sus miradas cargadas de juicio, hablaban de la extraña cercanía entre Carlos y yo. Algunos incluso se atrevieron a insinuar cosas peores, palabras que cortaban como vidrio. Mis amigos, o al menos los que aún me hablaban, comenzaron a alejarse. Uno de ellos, Javier, me envió un mensaje seco, no quería ser parte de algo raro. Sentí el rechazo como un puñetazo, pero lo que más dolía era el silencio de los demás. Nadie preguntaba, nadie defendía, simplemente desaparecían. Mi madre regresó de su viaje, ajena al torbellente que se estaba formando. Al principio, no notó nada extraño, ocupada con su trabajo y sus planes con Carlos. Pero los rumores no tardaron en llegar a ella. Una tarde,
mientras preparaba la cena, una amiga suya del barrio le comentó, con tono casual pero venenoso, que Carlos y yo pasábamos demasiado tiempo juntos. Mi madre no dijo nada en ese momento, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, me llamó a la cocina. Su voz era fría, cortante. Me preguntó qué estaba pasando, por qué los vecinos hablaban de nosotros. Negué todo, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar, pero sus ojos decían que no me creía. Me acusó de traicionarla, de intentar arruinar su relación con Carlos. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo?, dijo, su voz quebrándose entre la rabia y el dolor. No era solo sobre Carlos, era sobre mí, sobre quién era, aunque ella no lo dijera directamente. Carlos, atrapado en su propia lucha, intentó poner distancia. Me evitaba en casa, limitándose a saludos breves y conversaciones superficiales. Pero sus esfuerzos no podían ocultar lo que ambos sentíamos. Una noche, cuando mi madre salió a reunirse con amigas, él se acercó a mi cuarto. No entró, solo se quedó en la puerta, pidiéndome en voz baja que mantuviéramos las cosas claras por el bien de todos. Pero sus palabras tropezaban, y sus ojos decían lo contrario. Admitió, casi sin querer, que no podía dejar de pensar en mí, pero que actuar sobre esos sentimientos sería una traición. Sus palabras fueron como un cuchillo, lo que sentía por él era real, pero estaba condenado a no ser correspondido, al menos no como yo quería. A pesar de sus intentos por retroceder, la chispa entre nosotros no se apagaba. Una tarde, mientras mi madre estaba en el trabajo, nos encontramos solos en casa. La tensión que llevábamos semanas reprimiendo estalló. No hubo promesas ni gestos grandiosos, pero nos sentamos cerca, hablando en susurros, compartiendo verdades que ninguno de los dos podía seguir negando. Le confesé que lo quería, que no sabía cómo manejar lo que sentía, pero que no podía seguir escondiéndome. Él no respondió con palabras, solo me miró, y por un instante sus dedos rozaron los míos. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para encender algo que ninguno podía controlar. Sin embargo, ese momento de honestidad se rompió cuando el teléfono de Carlos sonó, mi madre, diciendo que estaba de camino a casa. El escándalo estalló poco después. Mi madre, alimentada por los rumores y sus propias sospechas, confrontó a Carlos. La discusión fue un torbellino de gritos y lágrimas. Ella lo acusó de traicionarla, de aprovecharse de su ausencia. A mí me miró con una mezcla de decepción y desprecio, como si yo fuera el culpable de todo. «Esto es lo que eres», me gritó, y esas palabras se clavaron en mí más profundo que cualquier rumor. Carlos intentó calmarla, negando cualquier cosa más allá de una amistad, pero sus excusas sonaban vacías. La verdad estaba allí, flotando entre nosotros, y mi madre la sintió aunque no la nombrara. Esa noche, solo en mi cuarto, el peso de todo me aplastó. Había perdido a mis amigos, la confianza de mi madre, y la conexión con Carlos colgaba de un hilo. El amor que sentía, aunque verdadero, estaba envuelto en dolor y traición. Y lo peor era el miedo, no solo al juicio de los demás, sino a lo que significaba ser yo en un mundo que no estaba listo para aceptarme. El escándalo en casa marcó un punto de no retorno. Mi madre, consumida por la furia y la desconfianza, no solo culpaba a Carlos, sino que dirigía su dolor hacia mí. Una mañana, tras una noche de gritos y puertas cerradas con fuerza, me llamó a la sala. Su voz temblaba de rabia contenida mientras me decía que mi comportamiento no era normal. Sugirió, con una mezcla de desesperación y desprecio, que necesitaba ayuda, que tal vez un terapeuta podría arreglar lo que ella veía como un problema. No nombró mi orientación directamente, pero sus palabras eran claras, ser quien era no tenía lugar en su mundo. Mi tía, que llegó poco después, reforzó la idea, insistiendo en que conocía un programa que corregía este tipo de cosas. La palabra curar se clavó en mi pecho como una acusación. Intenté defenderme, explicar que no estaba roto, pero mi voz se quebró bajo el peso de su rechazo. Carlos, atrapado en su propia tormenta, tomó una decisión que me rompió. En un intento por salvar su relación con mi madre.
se alejó de mí por completo. Una noche, lo escuché hablar con ella, prometiéndole que todo había sido un malentendido, que nuestra cercanía no significaba nada. Sus palabras, aunque dichas para calmarla, fueron una traición. Me había hecho sentir visto, vivo, solo para retroceder y negar lo que habíamos compartido. Cuando lo confronté, evitó mi mirada, murmurando que no quería destruir más de lo que ya estaba roto. Pero su retirada no salvó nada. Mi madre, incapaz de confiar en él, terminó la relación en una discusión final que resonó por toda la casa. Carlos se fue esa misma semana, dejándome con un vacío que no podía explicar. El peso de todo me hundió. Los días se volvieron grises y el silencio en casa era asfixiante. Mi madre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de reproches. Los vecinos seguían murmurando, y el rechazo de mis antiguos amigos se sentía como una herida que no cerraba. Me encerré en mí mismo, apenas saliendo de mi cuarto, atrapado en un ciclo de culpa y desesperación. Pensaba en Carlos, en su traición, en cómo había creído que alguien podía aceptarme por completo. La idea de ser gay, algo que antes había sentido como una verdad liberadora, ahora parecía una condena. Las noches eran lo peor, el insomnio me dejaba revisando cada momento, preguntándome si todo era mi culpa. Pero en medio de esa oscuridad encontré un destello de esperanza. Una búsqueda en Internet, casi por desesperación, me llevó a un grupo de apoyo para la comunidad LGTB en Madrid. Al principio, dudé en asistir, el miedo al juicio seguía pesándome. Pero una tarde, con el corazón en la garganta, entré en un local pequeño donde un grupo de personas compartía sus historias. Escuché a otros hablar de su lucha contra el rechazo familiar, de cómo habían encontrado fuerza en ser auténticos. Una persona, un chico unos años mayor que yo, compartió cómo había enfrentado la misma presión de curarse y cómo había aprendido a amarse a sí mismo. Sus palabras me dieron algo que no había sentido en meses, la posibilidad de no estar solo. Ese grupo se convirtió en mi refugio. Empecé a asistir regularmente, encontrando consuelo en las historias de otros, en las risas compartidas, en la certeza de que no era el único luchando contra un mundo que no siempre entendía. Una noche, después de una reunión, alguien me preguntó por qué parecía tan callado. Por primera vez, conté mi historia, lo de Carlos, el rechazo de mi madre, el peso de los rumores. No me juzgaron, en cambio, me abrazaron, literal y figuradamente. Me hablaron de orgullo, de resistencia, de cómo el amor propio era el primer paso para sanar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Aunque el dolor no desapareció de inmediato, esas reuniones me dieron fuerza. Empecé a entender que mi valor no dependía de la aprobación de mi madre ni de la presencia de Carlos. La traición del dolió, pero también me enseñó que no podía basar mi felicidad en alguien más. La comunidad LGTB me mostró que había un camino hacia adelante, uno donde podía ser yo mismo sin miedo. Y aunque aún había batallas por librar, por primera vez sentí que no las enfrentaría solo. La ruptura entre mi madre y Carlos dejó un silencio pesado en casa, como si el aire mismo estuviera cargado de reproches no dichos. Yo me mantenía al margen, encerrado en mi rutina de sobrevivencia, asistir a las reuniones de la comunidad LGTB, trabajar en mis proyectos fotográficos, intentar reconstruirme. Pero la herida seguía allí, punzando cada vez que recordaba las palabras de Carlos, su traición al negar lo que habíamos sentido. Creía que lo había perdido todo, su apoyo, la conexión que me había hecho sentir vivo, y, sobre todo, la esperanza de ser aceptado por quien era. Un día, semanas después de su partida, Carlos apareció. Fue una tarde cualquiera, cuando el sol apenas calentaba las calles de Madrid. Llamó a la puerta del apartamento, y al abrir, lo vi allí, con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados. No dijo mucho al principio, solo pidió hablar. Mi madre no estaba, y aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta, lo dejé entrar. Sentados en extremos opuestos del sofá, me explicó que había terminado definitivamente con mi madre. No por mí, aclaró, sino porque se había dado cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira.
Su voz, aunque firme, llevaba el peso de la culpa. Admitió que su intento de salvar la relación con mi madre había sido un error, que negarme a mí y a lo que sentía lo había dejado vacío. Carlos se disculpó, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Dijo que no había querido herirme, que su miedo a las consecuencias lo había cegado. Me miró, buscando en mis ojos una señal de perdón, pero yo ya no era el mismo Alejandro que temblaba ante su atención. Las semanas en la comunidad LGTB me habían enseñado algo crucial: mi valor no dependía de su validación, ni de la de mi madre, ni de nadie más. Le agradecí su sinceridad, pero le dije, con una calma que me sorprendió, que necesitaba seguir adelante solo. No era un rechazo por rencor, sino una decisión por mí mismo. Carlos asintió, sus ojos brillando con algo que parecía dolor, pero también respeto. Se levantó y se fue, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez, no me aplastó. El precio de sus elecciones fue claro. Carlos perdió a mi madre, perdió la estabilidad de una relación que había intentado salvar a costa de su verdad, y perdió la conexión que habíamos construido. Se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus vacilaciones. Pero yo, aunque aún herido, empecé a encontrar mi lugar. Las reuniones con la comunidad se convirtieron en un ancla. Allí conocí a personas que no solo entendían mi lucha, sino que me mostraban cómo transformarla en fuerza. Un chico, Miguel, me invitó a un evento de fotografía organizado por artistas LGTB. Por primera vez, mis fotos, que siempre había guardado en privado, fueron vistas y celebradas. Ese reconocimiento, pequeño pero genuino, me dio un propósito que no había sentido antes. Mi relación con mi madre seguía rota, pero había pequeños cambios. A veces, ella preguntaba por mi día, aunque con cautela, como si temiera tocar un tema que aún no entendía. No estaba lista para aceptar mi identidad, pero el silencio hostil se había suavizado. Yo, por mi parte, aprendí a no buscar su aprobación. Encontré amigos que me veían por quien era, no por quien querían que fuera. Con ellos, las noches de Madrid dejaron de ser un recordatorio de mi soledad y se convirtieron en un espacio para ser libre. Mirando atrás, pienso en esa noche en que Carlos llamó a mi puerta, cuando todo empezó. Ese momento me enseñó que el amor, incluso el prohibido, puede despertar algo profundo, pero también que el amor más importante es el que te das a ti mismo. Elegí aceptarme, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Y en esa elección encontré esperanza, no en promesas vacías, no en alguien más, sino en mi propia fuerza para seguir adelante. Si alguna vez te sientes atrapado por quien eres, recuerda, no estás solo. Hay un mundo que te espera, y la lucha por ser tú mismo siempre vale la pena.